Hoy quiero hablaros de uno de los textos más fuertes y desconcertantes de todo el Antiguo Testamento, posiblemente uno de los más difíciles de leer. En todos mis años como cristiano, nunca he visto este texto abordado en los sermones, e incluso en las parashás judías o en los diálogos con amigos judíos. Este capítulo específico casi nunca se menciona. Su mensaje causa tanta incomodidad que, a veces, algunos hasta pueden pensar, si yo fuera editor de la Biblia, tal vez dejaría de lado esta sección. Por su contenido, incluso parece que ciertos pasajes de la Biblia, aunque son palabra de Dios, podrían verse como inadecuados para determinadas edades. Imagínese llegar al final de un largo viaje, cansado, anhelando solo seguridad y descanso, y en cambio encontrarse en medio de una de las historias más siniestras e inquietantes de las Escrituras. El levita, su concubina y el sirviente esperaban hospitalidad entre los suyos, pero recibieron silencio, indiferencia y algo más oscuro de lo que podían imaginar. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Por qué la búsqueda de refugio se convirtió en uno de los episodios más oscuros de la Biblia? ¿Qué llevó al levita a actuar como lo hizo, con tanta cobardía? ¿Y cuál fue la suerte de su concubina que estaba a su lado? Hoy desentrañaremos esta impactante historia, donde cada decisión revela un aspecto inquietante de la condición humana. Prepárese para cuestionar lo que sabemos sobre la lealtad, la justicia y la compasión. El texto al que me refiero está en el libro de Jueces, en el capítulo 19, un pasaje largo, con 30 versículos. No tengo la intención de leerlo completo aquí, pero quiero resaltar algunos puntos y resumir lo que dice. Comienza con la frase, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Esta expresión se repite algunas veces en el libro de Jueces, en un tono casi crítico. En el capítulo 18, por ejemplo, se dice que en aquel tiempo no había rey sobre Israel, mientras que la tribu de danitas buscaba una tierra para sí. En otro lugar leemos algo similar. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Este pasaje parece haber sido escrito durante la época de la monarquía por alguien que veía favorablemente el sistema monárquico y describía el período premonárquico como una era de desorden en Israel. Sin embargo, esta opinión no es del todo exacta, ya que en Israel había jueces. La anarquía no ocurrió por falta de un rey, sino porque el pueblo no respetó ni siguió las pautas establecidas por Dios. No quiero decir que el autor bíblico estuviera equivocado. Aunque fue inspirado por Dios, compartió el mensaje dentro del contexto de su vida y percepción. Dios permite que el estilo y la visión personal de los autores estén presentes en la Biblia sin comprometer la verdad que quiere transmitir. Cada escritor bíblico trae su propio bagaje y formación. Pablo, por ejemplo, escribe de manera erudita, mientras que Pedro y Juan usan un lenguaje más accesible. Marcos, en cambio, es directo en su estilo, a diferencia de Salomón, autor de Proverbios y Eclesiastés, que tiene un lenguaje poético y filosófico. Dios se comunica con la humanidad utilizando las particularidades de cada autor, y el escritor del libro de los Jueces, que vivió durante el período de la monarquía, describe la época de los jueces como una fase de desorden por la falta de un rey. El libro de los Jueces probablemente fue escrito durante el período de la monarquía entre los reinados de Saúl y David, o como mucho, Salomón. Después de este período, la monarquía en Israel comenzó a desmoronarse, sumiéndose en el caos. El autor de este pasaje aparentemente vio la monarquía como una solución triunfante, lo que sugiere que el texto pudo haber sido escrito en algún momento entre los reinados de David y Salomón. En el texto original, la expresión hebrea utilizada para describir lo que hizo la concubina es ambigua y puede interpretarse de varias maneras.
Así como usamos expresiones idiomáticas para indicar conductas que nos causan dolor o desilusión, el término hebreo podría significar que ella lo traicionó, o quizás simplemente que lo dejó, generando en el levita un profundo sentimiento de rechazo. En situaciones como esta, en las que había traición o abandono, la ley de la época permitía que la mujer fuera lapidada, práctica común en casos de deshonra. Sin embargo, el levita tomó una decisión diferente. En lugar de actuar con castigo, decidió ir tras ella, dispuesto a encontrarla y tal vez renovar la relación. Se preparó cuidadosamente el viaje, tomó un sirviente y 2 asnos y se dirigió a la casa de su padre. Cuando llegó, su suegro lo recibió con gran hospitalidad, tal vez sorprendido y a la vez feliz de ver allí al levita. Con palabras de bienvenida, su suegro insistió en que se quedara, diciéndole algo así como: «No te vayas, que qué bien estás aquí». Día tras día, el levita acabó prolongando su estancia a petición de su suegro, quien siempre encontraba la manera de convencerlo de que se quedara un poco más. Esta insistencia, característica de la hospitalidad de esa cultura, parecía agradable y amigable. El suegro, al mostrar tanto aprecio por su presencia, expresó la generosidad típica de Medio Oriente, donde el honor y el bienestar de los visitantes eran considerados una prioridad. Pero, después de varios días, el levita decidió partir, y a pesar de las advertencias de su suegro sobre los peligros del camino al anochecer, decidió continuar el viaje con su concubina y el sirviente. Al caer la noche, llegaron a Jerusalén, llamada entonces Jebús, ciudad habitada por los jebuseos, pueblo extranjero y pagano. Cuando ya era tarde, el sirviente sugirió pasar la noche allí, pero el levita, confiando más en la seguridad de una ciudad israelita, rechazó la idea. Decidieron continuar su viaje hasta Gabaa, donde creía que encontraría hospitalidad entre su propio pueblo. Sin embargo, cuando llegaron a Gibeá, la situación resultó ser diferente de lo que esperaba el levita. Nadie ofreció alojamiento. Él, la concubina y el sirviente quedaron solos, obligados a esperar en la plaza de la ciudad, vulnerables en la oscuridad. El levita debió sentir crecer su inquietud al darse cuenta de que, entre su propio pueblo, la bienvenida no llegaría. Fue entonces cuando un hombre anciano, también de la región montañosa de Efraín, pero residente en Gibeá, pasó por la plaza al regresar del campo. Al notar el grupo de viajeros allí, se detuvo y observó la escena con atención. El encuentro entre el levita y el anciano de Gibeá nos ofrece una breve esperanza de que la situación finalmente mejore. Cuando el anciano, al regresar del campo, ve al levita en la plaza y le pregunta de dónde viene y a dónde va, el levita menciona sus orígenes en las montañas de Efraín, lo que despierta cierta compasión en el hombre. Este detalle crea una conexión entre ellos. En la tradición de aquella época, la familiaridad del origen podía garantizar refugio y hospitalidad. En una cultura donde el sentido de pertenencia era fuerte, compartir una raíz o un linaje significaba un vínculo que sería difícil de ignorar. Con eso, el hombre decide ofrecer protección al levita y su concubina, diciéndoles que pasar la noche en la plaza sería peligroso. El levita, la concubina y el sirviente son llevados a la casa del anciano. Por un breve momento, hay una sensación de alivio, una ilusión de seguridad en esta noche oscura. Pero pronto, esta paz se interrumpe abruptamente. Un grupo de hombres de la ciudad, descritos como hijos de Belial, se reúnen afuera de la casa. Estos hombres no son simples alborotadores comunes. El término hijos de Belial en la cultura hebrea indicaba un mal profundo, un comportamiento que va más allá de los límites de la moralidad, revelando el estado espiritual degradado de Gibeá. Rodearon la casa, gritando y exigiendo que el dueño entregara al extraño, el levita, para poder abusar de él. ¿Qué clase de gente es esta que convierte la noche en un espectáculo de crueldad?
El dueño de la casa intenta hablar, rogándoles que dejen en paz al levita, pero su propuesta es igualmente inquietante. En un intento desesperado por proteger a su huésped, ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita. ¿Cómo puede alguien considerar una alternativa así? Es como si allí el valor de la vida y la dignidad humana no existieran. La petición del anciano refleja la desesperación y el colapso moral de una ciudad donde nadie más parece entender el verdadero significado del honor o la compasión. Aún así, la multitud sigue implacable, exigiendo al levita. Y luego, en una actitud que desafía cualquier rastro de humanidad, el propio levita toma a su concubina y fríamente la empuja fuera, cerrando la puerta tras ella y abandonándola a merced de ese grupo despiadado. Lo que sigue es un sufrimiento sin precedentes. Los hombres la maltratan durante toda la noche, hasta el amanecer, cuando finalmente la abandonan, exhausta e indefensa. Imaginemos por un momento el dolor que sufrió, la soledad y la desesperación en esa oscuridad. ¿Cómo pudo el levita, que se cruzó en el camino hacia la casa de su padre, simplemente dejarla abandonada y sometida a un trato cruel? ¿Fue su abandono inicial realmente una traición o un intento desesperado de escapar de alguien que aparentemente era capaz de tal indiferencia e insensibilidad? El amanecer trae consigo un silencio de muerte y el cuerpo de la concubina permanece tendido junto a la puerta, un trágico recordatorio de la noche pasada. Las marcas de esa noche no son solo físicas, revelan lo que sucede cuando una sociedad pierde por completo su sentido de justicia y misericordia. Esta historia, inquietante y casi insoportable de leer, nos lleva a reflexionar. ¿Qué pasa en el corazón humano para que alguien permita tal sufrimiento? ¿Dónde estaban la compasión y el valor por la vida? Este canal fue creado con un propósito: combatir las mentiras que Satanás ha difundido sobre la Biblia para tratar de confundirte, desviándote del verdadero camino que lleva a la salvación. Memoriza el nombre y la foto de perfil de este canal para que no perderlo o confundirlo con otros canales, en los cuales la mayoría no dice la verdad sobre la Biblia, y así te aleja aún más de los brazos de Dios. Ahora solo revisa si ya estás suscrito a este canal, porque aquí solo encontrarás la verdad, siempre comprobada dentro de la misma palabra de Dios. En este episodio, la Biblia revela la cara más oscura de la condición humana, dejándonos con un sentimiento de revuelta y dolor. Este pasaje, duro e incomprensible, nos enfrenta a la realidad de una sociedad que vive alejada de Dios, donde los más vulnerables están desamparados y la justicia parece inexistente. Lo más inquietante es que, al relatar este episodio, el texto no oculta la frialdad o traición que se produce, ofreciéndonos un espejo de las consecuencias de un mundo sin la presencia de Dios. Esa mañana, la visión de la concubina tendida en el umbral, después de una noche de tormento, ya era de por sí desgarradora. Pero lo que hace que la escena sea aún más inquietante es la fría reacción del levita. Cuando la ve caída, marcada por el sufrimiento que había afrontado, simplemente le dice: «Levántate, vámonos». No hay una palabra de consuelo, ningún intento de ayudar, ni un gesto de arrepentimiento. La mujer, que luchó por volver a él incluso con sus últimas fuerzas, no recibió ni la más mínima compasión de su parte. Este acto de fría indiferencia revela una falta de humanidad que parece casi incomprensible. No solo la abandonó en manos de sus atacantes, sino que ahora la trata como una carga que debe quitarse de en medio. Esta insensibilidad recuerda las historias que todavía vemos hoy, cuando personas abandonan a sus compañeros en momentos de desesperación, impulsadas por su propio instinto de autoconservación. Pero aquí el abandono es más profundo. Es un rechazo de la dignidad y el valor humanos. Como en la historia del Titanic,
en la que un hombre se disfraza de mujer para asegurarse un lugar en el barco de rescate, la falta de coraje del levita revela un fracaso moral devastador. Él, que se suponía debía protegerla, la sacrificó sin remordimientos. Cuando se da cuenta de que ella no responde, la sube al burro y regresa. Su vida se desvanece durante el viaje, y al llegar a casa, el levita realiza un acto tan impactante que conmociona a toda la nación. Con un cuchillo, divide el cuerpo de la concubina en 12 partes, enviando cada una de ellas a una tribu de Israel. Al ver estas partes, las tribus quedan abrumadas por la conmoción y la revuelta. La visión del cuerpo desfigurado genera indignación colectiva. Nunca antes se había visto o hecho algo así en Israel. En medio de la consternación, las tribus exclaman: piénsenlo, discútanlo entre ustedes y digan qué se debe hacer. Este acto provoca un clamor por justicia, pero también coloca a toda una nación en una encrucijada moral. En Jueces capítulo 20, vemos cómo se desarrolla esta tragedia mientras Israel se prepara para una guerra civil contra la tribu de Benjamín. Al exigir la entrega de los responsables del crimen, los líderes de Benjamín se niegan. La determinación de proteger a sus propios miembros, incluso ante una transgresión tan grave, lleva al resto de tribus a buscar venganza. Comienza una batalla intensa y sin precedentes que casi elimina a la tribu de Benjamín. Es una guerra entre hermanos, donde el deseo de justicia se mezcla con el resentimiento, y la sangre derramada nos recuerda cuán delgada puede ser la línea entre la justicia y la venganza. A medida que avanza el conflicto, algunos comienzan a cuestionar la destrucción que se causan unos a otros. La realidad de la guerra civil se vuelve demasiado clara. Hermanos matando a otros, un pueblo fragmentándose en nombre de un acto de venganza. Pero el daño ya está hecho y la devastación es irreversible. Este conflicto lleva a una amarga reflexión sobre la fragilidad de la unidad y cómo un solo acto de inhumanidad puede desencadenar una espiral de destrucción colectiva. Es como el detonante de un conflicto que lleva a una nación al colapso, similar a lo que ocurrió con el asesinato en Sarajevo que inició la Primera Guerra Mundial, donde una muerte se convirtió en una tragedia para millones. Muchos de los que leen esta historia se preguntan cómo puede estar en la Biblia, un libro considerado sagrado. Esta historia tan oscura e inquietante confronta nuestros conceptos de justicia, moralidad y fe. Pero la Biblia no es un libro de cuentos simplificados o de moralidad superficial. Es un registro honesto de la condición humana que muestra tanto sus virtudes como sus defectos más profundos. No hay en ningún momento un tono de aprobación divina por los hechos aquí descritos. El texto simplemente narra, con implacable honestidad, los caminos destructivos que elige una sociedad al alejarse de Dios. El libro de Jueces termina con una frase llamativa, repetida una vez más. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hizo lo que pensó que era correcto. La falta de un liderazgo central dejó al pueblo abandonado a sus propios impulsos, al caos de una sociedad donde cada uno dictaba sus propias reglas. Este trágico episodio es una advertencia sobre las consecuencias del desorden, un recordatorio de que cuando desaparece el respeto por la vida y la justicia, el resultado es el colapso moral y social. Así, como vemos en los acontecimientos históricos modernos, donde un solo acto de violencia puede arrojar a una nación entera al caos, el ataque a esta mujer, que provocó indignación en todo el país, llevó a Israel al borde de la destrucción. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del vasto y poderoso imperio austrohúngaro que gobernaba territorios de Austria, Hungría y partes de Rumania,
fue el hecho que desencadenó la Primera Guerra Mundial, conflicto que estalló en agosto de 1914 y, en pocos años, causó millones de muertes. Lo que comenzó como la pérdida de un solo hombre terminó hundiendo al mundo en una devastación sin precedentes. Las películas y los registros históricos sobre las grandes guerras muestran claramente la brutalidad y el sufrimiento de tantos jóvenes soldados que, la mayoría de las veces, ni siquiera sabían exactamente por qué luchaban, pero que pagaron el precio de la guerra con sus vidas. La muerte de un solo archiduque resultó en una trágica secuencia de acontecimientos que culminaron con la destrucción de millones de vidas. Una dinámica extraña y cruel, pero que, en ocasiones, dicta la dirección de la historia y las civilizaciones. Esta tragedia, en la que un acto aislado genera una cascada de consecuencias que afectan a una comunidad, es algo que también aparece en obras literarias que exploran la complejidad de la condición humana. Un claro ejemplo es la obra Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Con una visión profunda y filosófica de la naturaleza humana y el deseo de venganza, Shakespeare presenta una situación en la que una simple pelea acaba desencadenando una serie de tragedias. Al inicio de la obra, una disputa termina con la muerte de un joven, lo que lleva a Lady Capuleto a clamar por justicia, exigiendo una respuesta que satisfaga su dolor e indignación. El príncipe de la ciudad es llamado para intervenir y poner fin a los conflictos, pero la obra se desarrolla y culmina con la muerte de los propios Romeo y Julieta. En el último acto, al ver los cuerpos de los jóvenes, el príncipe reflexiona sobre las terribles consecuencias que ha desatado esa incesante búsqueda de justicia y venganza y dice: «El odio nos castigó a todos». En otras palabras, Shakespeare nos enseña que la venganza, cuando se alimenta, es capaz de transformar una muerte aislada en una secuencia de destrucción y dolor que se extiende y afecta a todos, incluidos aquellos que buscan justicia. De manera similar, la tragedia de la concubina en Jueces provocó un efecto de destrucción masiva que culminó en una verdadera guerra civil en Israel. Aunque lo que le sucedió a la concubina fue extremadamente cruel y perturbador, la respuesta vengativa que provocó resultó en un derramamiento de sangre entre hermanos que casi llevó a la extinción de la tribu de Benjamín. El conflicto fue motivado por la crueldad de unos pocos hombres, pero se extendió como la pólvora y afectó a familias y comunidades enteras. En Jueces, la Biblia nos presenta esta realidad sin omitir detalles, relatando lo sucedido sin avalar la violencia, pero mostrando los hechos en su gravedad. Esta franqueza desconcierta a muchos, pero al mismo tiempo revela la honestidad de las Escrituras con respecto a la condición humana. El autor de Jueces emplea un recurso conocido como Midrash, una técnica literaria común en la antigua tradición judía, utilizada para crear paralelos entre historias con el fin de proporcionar una reflexión más profunda. Este método no altera los hechos históricos, sino que utiliza analogías para resaltar enseñanzas y verdades universales. Es como comparar figuras históricas como Nerón y Juscelino Kubitschek, donde al observar el carácter destructivo de uno y el carácter constructivo del otro, podemos extraer lecciones similares sobre el impacto de las decisiones de liderazgo a lo largo de los siglos. Muchos filósofos de la historia sostienen que los acontecimientos suelen seguir patrones similares a lo largo del tiempo, lo que respalda la idea de que la historia tiene una naturaleza cíclica, con temas y lecciones que parecen resurgir en diferentes épocas y culturas. Un ejemplo sorprendente de este recurso Midrash que utiliza el autor se encuentra en el paralelo entre el episodio de Gabaa y la historia de Sodoma. Al igual que el levita en Gibeá,
Los ángeles que visitaron a Lot en Sodoma también fueron abordados hostilmente por los residentes de la ciudad mientras estaban en la plaza. Lot, como el anciano de Gibeá, los recibió en su casa, ofreciéndoles protección y acogida. Sin embargo, la trágica similitud no termina ahí. Los hombres de Sodoma, igualmente corruptos y entregados a prácticas moralmente degradantes, exigieron que se les entregara a los visitantes. Ambos episodios resaltan el nivel de decadencia y corrupción al que habían llegado estas ciudades e ilustran una verdad que abarca siglos. Cuando una sociedad se desvía de los principios básicos de justicia y compasión, aquellos que deberían ser protegidos se vuelven vulnerables y la destrucción moral alcanza niveles devastadores. Dimensiones. La historia de la concubina del levita, relatada en Jueces, capítulo 19, es una narración compleja y llena de detalles que, analizados, permiten plantear algunas reflexiones sobre la naturaleza de las relaciones y las señales de alerta que muchas veces están presentes, pero pasan desapercibidas. La historia comienza con una situación de abandono. La concubina abandona al levita y regresa a la casa de su padre, lo que ya nos lleva a cuestionarnos los motivos de esta partida. En aquella época, una práctica común en casos de abandono o sospecha de infidelidad podía conducir a castigos severos, incluso la lapidación, especialmente para las mujeres. Sin embargo, el levita opta por otro enfoque. En lugar de reaccionar punitivamente, va tras ella. No hay certeza de por qué se fue, pero el hecho de que él la buscara y aparentemente logró convencerla de que regresara genera algunas dudas. Dime abajo en los comentarios si este estudio es esclarecedor para ti. Si lo necesitas, puedo traer más videos que profundicen aún más en este tema. Paso meses estudiando cada tema para ayudarte a entender la Biblia de una manera simple y sin complicaciones. Haz esto, canaliza tu medio diario de comunión con Dios. Todos los días reúne a la familia y mira al menos un video de este canal. Mi compromiso aquí es combatir las falsas enseñanzas bíblicas. El conocimiento te hace libre y también con la ayuda del Espíritu Santo tendrás la capacidad de mostrar el verdadero camino de salvación a otras personas. La narración deja abierto lo que realmente sucedió. Quizás no se fue por traición, sino por algún conflicto o insatisfacción. Su decisión de alejarse puede sugerir que había algo en la relación que le molestaba profundamente. La frialdad con la que el levita la trata a lo largo del relato, especialmente durante hechos posteriores, nos lleva a especular sobre el tipo de relación que mantuvieron. Es posible que esta indiferencia del levita fuera una de las razones de su partida inicial. Sin embargo, el hecho de que fuera tras ella, llevándole regalos e insistiendo en su regreso, también podría indicar que tenía cierto interés en mantenerla a su lado, aunque no es posible decir con certeza si este deseo era por cariño o solo por conveniencia. Cuando el levita llega a la casa del padre de la concubina, el relato bíblico describe que es bien recibido y que su padre insiste en que se quede unos días. Esta invitación, que puede parecer una simple hospitalidad, también plantea interrogantes. ¿Por qué el padre de la concubina deseaba tanto que se quedaran? ¿Habría algún temor por el regreso de la hija? Y el levita, que permanece allí sin urgencia aparente, nos lleva a preguntarnos si realmente estaba comprometido a restaurar la relación o si actuaba más por conformidad que por interés genuino. Después de días de insistencia, el levita finalmente decide irse, llevándose consigo a su concubina. Aquí es interesante notar que el texto no especifica si ella regresó por voluntad propia o si de alguna manera fue convencida de regresar. Quizás el deseo de evitar una situación de conflicto o incluso el miedo a consecuencias más graves la hicieron ceder.
Lo que está claro es que, durante el regreso, el levita demuestra una frialdad inquietante, sobre todo al final del relato, cuando las adversidades se agudizan. Cuando llegan a Gabaa, donde se desarrolla la tragedia, la actitud del levita revela una indiferencia que nos hace reflexionar. ¿Sería esta la actitud que ella ya conocía de él? Este comportamiento, evidente con tanta intensidad en momentos de peligro, nos hace preguntarnos si esa misma frialdad y falta de compasión podrían haber sido signos visibles desde el inicio de la relación. Para quienes buscan un compañero de vida, esta historia sirve como una advertencia sobre la importancia de observar las señales del carácter. En la búsqueda de una relación estable, a menudo ignoramos pistas que podrían revelar la verdadera naturaleza de una persona. Actitudes como el egoísmo, la falta de empatía y la frialdad no aparecen de repente. En general, hay rasgos que se manifiestan sutilmente con el tiempo. La narrativa de la concubina nos hace reflexionar sobre la necesidad de prestar atención al comportamiento de los demás, especialmente en momentos de crisis, ya que es en estos momentos donde el verdadero carácter de una persona tiende a emerger. No podemos decir con certeza si la concubina se dio cuenta de estas actitudes y, tal vez por eso, trató de encontrar un ambiente más acogedor en la casa de su padre. Sin embargo, la forma en que el levita la trató después sugiere que pudo haber buscado algún tipo de refugio. A veces, en nuestra propia realidad, vemos situaciones similares, donde el deseo de escapar de una relación marcada por la indiferencia y el desprecio se convierte en una necesidad para preservar la dignidad. Su historia nos hace preguntarnos si irse fue un acto de valentía y autoconservación en una época en la que las mujeres tenían pocas opciones. Para quienes ya se encuentran en una situación similar a la de la concubina, esta historia trae una reflexión importante. Cuando identificamos signos de frialdad e indiferencia en una pareja, ignorarlos puede ser un error peligroso. A menudo, la esperanza de que la situación cambie o el deseo de evitar conflictos nos hace permanecer en relaciones que no promueven nuestro bienestar. La concubina, al regresar con el levita, quizás cedió por presión o falta de alternativas, pero los acontecimientos que siguen muestran el precio de permanecer en un ambiente donde el respeto y el cuidado no son prioridades. La historia de la concubina también nos recuerda que las relaciones difíciles, marcadas por la falta de respeto, no siempre comienzan de forma abrupta. En muchos casos, lo que vemos son signos sutiles que se intensifican con el tiempo. Esta es una advertencia para todos aquellos que buscan una pareja. Observar el comportamiento del otro, especialmente en momentos de dificultad, puede revelar mucho sobre qué esperar en el futuro. Si hoy notas actitudes frías, irrespetuosas o indiferentes, recuerda que el cambio no siempre ocurre. Y aunque el pasado es un ejemplo de tiempos difíciles para las mujeres, hoy tenemos los recursos para buscar relaciones sanas y dejar atrás aquellas que nos hacen daño. Además, para quienes ya se encuentran en una situación de falta de respeto e indiferencia, la historia de la concubina proporciona un ejemplo que no es necesario seguir. Si inicialmente se fue en busca de algo mejor, tal vez un entorno donde pudiera encontrar la paz. Esta misma opción existe para quienes actualmente enfrentan relaciones que les traen más sufrimiento que alegría. Utilizar el ejemplo de los demás a nuestro favor es una forma sabia de evitar elecciones que nos lleven al mismo fin. La concubina, incluso ante sus limitaciones, intentó encontrar la manera. Hoy tenemos más libertad y apoyo para buscar una vida donde el respeto y la dignidad estén siempre presentes. Así, la historia de esta mujer, aunque trágica, trae lecciones que resuenan hasta el día de hoy.
Nos recuerda que el amor verdadero no coexiste con la indiferencia y que la frialdad y la falta de compasión son señales de alerta en cualquier relación. La narración no nos dice si fue devuelta contra su voluntad o convencida de regresar, pero sí nos muestra que su deseo de irse fue inicialmente una señal. Que valoremos estos signos, tanto en nosotros mismos como en los demás, y busquemos relaciones que realmente nos apoyen y honren nuestra dignidad. Tenemos otra lección importante que podemos tener y aprender de esta historia. El editor del libro de Jueces nos alerta sobre una desviación moral que ocurrió con Israel, un pueblo que debería ser la luz entre las naciones, pero que al adoptar costumbres y prácticas de las culturas que lo rodeaban, se estaba alejando de su misión y propósito. Cuando leemos la narración de la concubina, vemos más que un simple acontecimiento trágico. Nos enfrentamos a una serie de elecciones y reacciones que culminan en una tragedia aún mayor. Al igual que el profeta Ezequiel, que en su profecía llamó a Jerusalén hermana de Sodoma, el autor de Jueces parece recordarnos que Israel empezaba a parecerse a esta ciudad corrupta y maltratada. Al perder el rumbo y adoptar prácticas paganas, Israel se hundió en problemas morales que empeoraron dentro de sus propias comunidades. El desvío de propósito, lejos de ser algo lejano, transformó a la nación elegida en una sombra de lo que debería ser. Esta historia no es solo un informe de violencia, sino una advertencia que resuena hasta el día de hoy, haciéndose eco de un mensaje importante para el pueblo de Dios en cualquier momento. El episodio de la concubina sirve como espejo de las consecuencias de la decadencia moral dentro de una sociedad que debería estar comprometida con la justicia y la verdad. La tragedia comienza con una actitud de indiferencia y abandono, pero lo que sigue es una reacción que, en lugar de corregir el problema, lo amplifica. La respuesta vengativa a la violencia ejercida contra la concubina, una búsqueda de justicia a cualquier precio, acaba generando una tragedia aún mayor. La violencia no se contiene en un acto aislado, explota, sembrando destrucción y muerte entre hermanos, casi extinguiendo a toda una tribu de Israel. Este ciclo de decadencia y venganza que se muestra tan claramente en Jueces es similar a lo que vemos en la historia de Sodoma, donde la prosperidad y el orgullo cegaron a los habitantes ante la justicia. Ezequiel describe que Sodoma, en su autosuficiencia, era próspera y arrogante, pero despreciaba a los pobres y se entregaba a prácticas abominables. Israel, que debería haberse distanciado de estas costumbres, acabó imitando precisamente lo que debería evitar. Y así, lo que era solo un reflejo de los males del mundo que nos rodea, se convierte en un problema interno que devasta a la misma comunidad que Dios había elegido para ser santa e irreprochable. Cuando el pueblo de Dios pierde su propósito y comienza a adoptar las costumbres de las naciones que lo rodean, los problemas que antes existían allá afuera comienzan a ocurrir con aún más intensidad aquí dentro. Y este es el mensaje profundo y al mismo tiempo desolador que nos presenta el libro de Jueces, una advertencia sobre los peligros del conformismo con el mundo. Cuando una comunidad sagrada pierde su compromiso con la verdad y comienza a imitar lo que le es ajeno, no solo se distancia de Dios, sino que también atrae consecuencias trágicas. Si el diablo ya está actuando en el mundo, concentra aún más esfuerzos en perturbar y destruir al pueblo de Dios, porque sabe que ahí está el testimonio de la verdad. Los grupos entregados al mal no son su principal objetivo. El verdadero objetivo es desestabilizar a la comunidad que pretende vivir según los principios de Dios. La historia de la concubina, con toda su violencia y tragedia, es un claro ejemplo de cómo el mal puede penetrar y corroer una comunidad que descuida su misión.
cuando el pueblo de Dios comienza a imitar al mundo y permite que costumbres externas invadan su espacio sagrado, la corrupción y la violencia comienzan a florecer donde menos deberían estar. El enemigo no necesita crear confusión entre quienes ya le pertenecen. Su objetivo es infiltrarse en medio de la comunidad sagrada, generando división y una falsa apariencia de piedad. La violencia que inicialmente solo está en el exterior acaba permeando el interior de la iglesia de forma aún más perversa, al camuflarse los males bajo una apariencia de santidad. Lo que debería ser un lugar de justicia y compasión se convierte en un espacio donde el mal encuentra refugio. Y, en este entorno, los más vulnerables, mujeres, niños y los menos favorecidos, se convierten en las principales víctimas. La apariencia de piedad, que debería ser un reflejo de la presencia de Dios, esconde defectos internos y enmascara abusos que a menudo son peores que los que se ven fuera de la comunidad. La historia de Jueces revela que sin un verdadero compromiso con la misión sagrada, los males externos se vuelven internos y se arraigan tan profundamente que incluso las respuestas comunitarias se distorsionan. Esta narrativa, entonces, nos invita a reflexionar profundamente sobre la importancia de mantener nuestro propósito claro y nuestra integridad inquebrantable. No podemos permitir que el respeto por las costumbres del mundo se convierta en una excusa para una tolerancia silenciosa del pecado entre nosotros. El respeto es fundamental, pero existe un límite sutil que, si se traspasa, nos convierte en cómplices del error. La Biblia nos enseña que cuando vemos a alguien que se extravía y no intentamos devolverlo al camino, nos hacemos responsables de su destrucción. Guardar silencio en nombre de la conveniencia o de la corrección política es, de hecho, permitir que el mal gane espacio entre nosotros, y esto solo conduce al mismo desenlace trágico que vemos en Jueces. Una comunidad donde la violencia adquiere proporciones inimaginables. La tragedia de la concubina sirve como advertencia sobre los peligros que rodean al pueblo de Dios cuando abandona su misión. Vemos al levita, un hombre que debería tener la responsabilidad de cuidar y proteger, responder de manera indiferente y egoísta. En lugar de corregir el error y buscar la verdadera justicia, desencadena un ciclo de venganza que conduce al casi exterminio de una tribu entera. El mensaje final de esta historia es precisamente este: cuidado con el rumbo del mundo, porque si seguimos este camino, el mal que creemos lejano se infiltrará entre nosotros con mayor intensidad aún. Vivimos en una época en la que muchos predican la libertad individual por encima de todo, abogando por que cada uno sea lo que quiera sin importar las consecuencias. Si bien es fundamental que respetemos las elecciones de los demás, no podemos permitir que este respeto se convierta en cobardía para nombrar el error. Debemos tener el coraje de identificar el pecado y llamarlo por su nombre, sin temor a desagradar o parecer pasado de moda. La Biblia es clara: si vemos que alguien se extravía y no tratamos de corregirlo, nos hacemos responsables de su caída. Nuestra misión es alertar y corregir con amor, pero con firmeza, manteniendo nuestra integridad y nuestro compromiso con Dios. La historia de la concubina, trágica y llena de amargas consecuencias, muestra lo que sucede cuando la búsqueda de justicia se convierte en una excusa para la venganza. Intentar corregir una injusticia mediante la violencia genera inevitablemente un ciclo aún más destructivo. La venganza es un fuego que no se puede apagar y que consume tanto al culpable como al vengador. Cuando intentamos resolver un mal con otro mal, la víctima no es solo el que sufrió inicialmente, sino todos aquellos que acaban envueltos en la espiral de violencia.
Este pasaje de Jueces, con toda su intensidad y enseñanzas, nos exhorta a una vida de fidelidad y a no dejarnos llevar por las normas del mundo. Debemos tener cuidado de no transformar el respeto y la tolerancia en un silencio cómplice, permitiendo que el mal se arraigue entre nosotros. Este canal fue creado con un propósito muy claro: sacar a la luz la verdad bíblica y combatir las mentiras que se han difundido para confundir y desviar a quienes buscan a Dios. Satanás ha tratado de utilizar la propia palabra de Dios para engañar, y muchos terminan perdiéndose en interpretaciones distorsionadas que se alejan del verdadero camino de salvación. Aquí, sin embargo, encontrarás estudios bien fundamentados, directos y honestos, siempre sustentados en la propia Biblia. Por eso, te invito a memorizar el nombre y foto de perfil de este canal. No dejéis que otros canales o voces que hablan en nombre de Dios, pero traen confusión, os desvíen de la verdad. Ahora bien, asegúrate ya de estar suscrito al canal, porque aquí profundizaré en cada tema con el mayor respeto y reverencia, siempre guiado por el Espíritu Santo. Cada video está realizado después de meses de estudio e investigación cuidadosa, para que puedas entender la Biblia de manera simple y clara, sin complicaciones ni interpretaciones que se desvíen de lo que Dios realmente enseña. Comente a continuación y comparta sus preguntas. Son esenciales para comprender sus necesidades y traer videos que realmente aclaren sus preguntas. Este canal fue creado para ser un espacio donde puedas conectarte con Dios diariamente, y mi misión es acercar estudios que fortalezcan tu fe, desmintiendo falsas